Celebramos el mes del orgullo y qué mejor manera de tener con nosotros y con nosotras a Marc Ambroyé, toda una referencia en el movimiento LGTBIQ+, y además impulsora de leyes y luchadora por los derechos del colectivo. Para quien no te conozca, Marc, ¿quién es Marc Ambroyé? Bueno, pues Marc Ambroyé es una activista histórica nacida en Sevilla, en una familia muy pobre, en un barrio periférico de Sevilla. Yo siempre digo que a mí la vida me golpeó dos cosas que yo no elegí. Me eligió la pobreza, de la que aprendí rápidamente a tener conciencia de clase, y me sorprendió mi identidad, de la que me hizo sentirme mujer, pero además como mujer también de ahí aprender a ser una mujer feminista. Con lo cual Marc Ambroyé es una mujer feminista, es una mujer de izquierda, es una mujer antifascista. Echando la vista atrás, ¿qué logro destacarías del colectivo y qué reto crees que tenemos que afrontar? Hombre, yo creo que he tenido la suerte de conocer el primer logro del colectivo organizado, que tuvo lugar en las grandes movilizaciones que hubieron en todos los territorios en 1978, y que ahí Andalucía estuvo también a la vanguardia y a la cabeza, no solamente porque nos movilizáramos, sino porque fue Sevilla el epicentro donde se programó esa acción unitaria por primera vez. Yo convoqué a todos los colectivos de Cataluña, de País Vasco, de Madrid, de Galicia, de Murcia, a Sevilla, precisamente para hacerles reflexionar de la necesidad de salir todas juntas con un mismo cartel y con unas mismas reivindicaciones. Y así fue. El 25 de junio del 78 nos tiramos a la calle para pedir la abolición de la ley de peligrosidad social y para pedir amnistía sexual. Pues esas movilizaciones tuvieron un resultado casi rápido. Fue a los 6 meses siguientes cuando el 26 de diciembre del 78 consiguió el colectivo LGTBI en España su primer logro, y era conseguir que se excluyera de la ley de peligrosidad social los actos de homosexualidad. Para hablarlo de manera coloquial, dejamos de ser criminales y dejamos de ser un delito para la justicia en España. Ha sido el primer logro, un logro importante, un logro que además nos pone como experiencia práctica cómo la organización, cómo la unidad de acción son herramientas imprescindibles para cualquier colectivo para la consecución de sus derechos. Y como reto, ¿qué reto crees que tenemos que afrontar? Bueno, posteriormente, han sido años, desde el 78 hasta aquí, creo que ha habido un gran cambio cultural que no ha sido promovido por ningún tipo de legislación, pero bueno, también creo que habrá que nombrar, porque así lo fue, ¿no?, el matrimonio igualitario como un logro también, y además un matrimonio igualitario que llevaba consigo el poder adoptar hijos e hijas, ¿no?, y que situó a España a la vanguardia de Europa y del mundo. Creo que fue también un momento político donde hubo una valentía en el gobierno, y digo valentía porque cualquier tipo de avance nunca ha estado exento de teorías apocalípticas ni de una gran contrarreacción por parte de los sectores más ultraconservadores. El matrimonio igualitario concentró en las calles, hasta en 2 ocasiones, a más de 1,5 millones de personas en contra del matrimonio igualitario, con bulos como que iba a ser la destrucción de la familia, que hijos e hijas criados por gay iban a salir también gay, como si la homosexualidad o las orientaciones se trataran de algo contagioso, ¿no? Algo absurdo, algo que solamente demuestra la falta de conocimiento, la ignorancia de quien lo dice, ¿no? Porque todas las personas LGTBI nacimos de parejas cis hetero, y porque además la educación que recibimos precisamente es para no ser maricones, para no ser lesbianas, ni para no ser trans. Con lo cual no hay algo educativo que sea lo que condicione la orientación o la identidad de las personas.
Digo esto porque después de las dos manifestaciones, al presidente del gobierno no le tembló la mano y fue un logro que después de tantos años, que se han cumplido ahora 20 años, hemos visto que no fue el asteroide que vino a acabar con la familia, que solamente vino a ampliar derechos a quien no los tuviera y que no han nacido más homosexuales que los que ya había, sino que solamente hoy los homosexuales pueden ir abrazados por la calle, pueden ir cogidos de la mano y pueden educar a sus hijos lo mismo que cualquier otro tipo de pareja. Todavía al revés, porque la Universidad de Sevilla de Psicología sí que hizo un estudio precisamente por avalar un poco y calmar aquellas voces un poco que decían, pues bueno, eso del peligro, que los niños, ¿no?, que iban a ser educados por gays. Bueno, pues dijeron que los niños y las niñas educados por mujeres lesbianas o por hombres trans, no solamente eran igual que al resto que los demás, sino que además tenían un plus, y era el plus de ser niños y niñas más tolerantes con la diversidad. Fíjate que a lo largo de los años te vuelves a encontrar con la misma táctica de la derecha con la ley trans. Bueno, con la derecha y no con tanta derecha, Ha sido una sorpresa, ha sido una sorpresa y una sorpresa y ha sido un golpe bajo y un golpe bajo por parte de la progresía, porque sí que nos esperamos la misma reacción de la ultraderecha, de la caverna, todo lo que significa la caverna cultural. Cuando digo la caverna cultural, pues metemos aquí pues a fundamentalistas religiosos, a ciertos medios de comunicación que también tienen tendencia ultraderecha o de derecha y que lógicamente son contrarios al avance en derechos sociales y civiles, no solamente del colectivo LGTBI, sino también de las personas migrantes, de las y los trabajadores, de las personas migrantes. Lo esperábamos, lo esperábamos. De hecho, no ha sido tan multitudinario. Yo creo que las terfas que han sido estas mujeres que perversamente han usado en nombre del feminismo hacer circular un discurso de odio hacia las personas trans y que se han movido en los mismos marcos ideológicos que la ultraderecha, ha sido algo terrible porque han difundido bulos, han difundido mentiras, han intoxicado socialmente a la sociedad e incluso han rescatado términos que son propios del dictador, ¿no? Cuando Carmen Calvo dijo en una entrevista que la identidad de las personas trans podíamos poner en peligro social la identidad de 47 millones de españoles, a mí se me heló la sangre, porque yo no sabía si era un clon de Franco el que había dicho eso, o esta mujer había sido poseída por el dictador, ¿no? Porque dijo sus propias palabras. Era como querer rescatar el término peligroso social de nuevo para las personas trans. Ha sido algo brutal. La única novedad ha sido que no ha habido tanta movilización como hubo en aquella época. Yo he visto concentraciones de estas terfas en distintos puntos del Estado español y son mujeres que si se alquila un autocar la mitad va vacío. Yo creo que en 2 taxis caben, con lo cual ha sido muy pocas mujeres. Lo que sí han tenido es un altavoz muy grande, porque no es lo mismo que diga esto pues la señora del kiosco, la señora donde compró el pan, aquella maestra de escuela, a que lo diga una vicepresidenta del gobierno desde la tribuna de un gobierno con el altavoz de un gobierno. Y eso nos ha hecho mucho daño al colectivo y a las personas trans, ¿no? Porque además estos discursos no son inocuos, no es que no tengan causas, consecuencias. Las consecuencias han sido brutales en la vida de las personas trans. El aumento de agresiones, bueno, es una espiral que no para, y este último año es escalofriante ver cómo se ha duplicado por 2 con respecto al año 2023. Por 2. Hemos aumentado un 42,5% las agresiones al colectivo LGTBIQA+, pero sobre todo, especialmente y con mayor incidencia en las personas trans, ¿no? Creo que también haber usado como herramienta para esta campaña de violencia las redes sociales,
que se utilizan con total impunidad y que es un coto libre de caza contra las personas trans, con la complicidad de un gobierno que así lo está permitiendo y de una fiscalía que está más pendiente de expedientar, de criminalizar, de perseguir a jóvenes antifascistas en vez de a todas las terfas que están escupiendo un odio hacia las personas trans, que no es un debate, que no son opiniones, que es odio. Porque cuando hablamos de vejaciones, de humillaciones, de una malgenerización o incluso de la equiparación con una conducta criminal como puede ser la pederastia, que han dicho que somos pederastas, tanto gay como personas trans, y todas estas denuncias han sido archivadas por la propia Fiscalía. La ley estatal que tiene previsto un régimen sancionador aún no se ha estrenado. Yo creo que es que no quieren estrenarlo porque seguramente muchísimas de esas denuncias estarían en el lado del Partido Socialista. Precisamente hay una frase que las cherfas usan mucho, que es lo del borrado de las mujeres. Recuerdo la campaña de las municipales de Sevilla, estaba nuestra Ione Belarra interviniendo y de manera coordinada aparecieron del público 2 o 3 mujeres. Y bueno, hubo diferencias ahí, recriminaron diferentes cosas y recuerdo que hubo una cosa muy especial que me llamó muchísimo la atención. La chica le preguntaba a Ione que qué era ser madre. Claro, ella obviamente buscaba una respuesta simplona y una respuesta pues transobviante, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta que esa frase del borrado de las mujeres, quien realmente me estaba borrando a mí como madre, como mujer lesbiana y madre, era una mujer cis, no una mujer trans. Me estaba borrando una mujer cis que estaba básicamente diciendo que yo, que no he parido, pero que soy madre, pues que no era madre. No eres una mujer. Efectivamente. O sea, y sin embargo, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Que yo la primera vez que a ti te veo es en 2007, con los inicios de ATA, y conozco a una mujer que me llama muchísimo la atención, muy potente, con una garra, con una lucha, y en la que me veo reflejada. Entonces, claro, ahí fue donde me di cuenta que bueno, obviamente me he dado cuenta mucho antes, pero que la teoría de las TERF, pues, estaban basadas en el odio más absoluto a las personas transexuales. Sí, yo pienso además hay otra cosa, Carmen, que es también por cuestión numérica, ¿verdad? Yo creo que si las mujeres somos la mitad de la población y durante muchos siglos los hombres no han logrado borrar a las mujeres, yo creo que las personas trans, que somos el 2 por 1000, no las vamos a borrar, ¿no? Me parece, ellas sí que pretenden no borrarnos, entran en la misma dinámica que entra la ultraderecha cuando son negacionistas, ¿no? Negacionistas del cambio climático, negacionistas de la violencia de género, negacionistas de los derechos trans, porque lo que lleva implícito el negacionismo es la negación de los derechos que te corresponden como colectivo para equipararte en igualdad. No, por negar que no exista la violencia de género, no va a dejar de existir. Por negar las identidades trans, yo no voy a dejar de existir. El dilema está en, ¿existo en igualdad de oportunidades o quiera que exista como una categoría humana por debajo del resto? Porque hay que decir también al mundo, a la sociedad española, este grupo de mujeres que se hacen llamar Mujeres contra el Borrado, una de sus reivindicaciones está, porque así lo presentaron en un montón de folios el día que en el trámite de la ley, como una enmienda que ellas llevaban casi a la totalidad de la ley. Una era eliminar aquello que pretende también Vox, ¿no? Son los talleres sobre diversidad en los distintos centros educativos. Quieren eliminar también, pues que pretenden que las personas trans tengamos un carné distinto a las personas que no son trans. Nos quieren volver a que, como los negros, nos podamos montar en el mismo autobús, pero la parte del fondo. O sea, me parece algo anticonstitucional, algo en contra también
lo de los derechos humanos universales me parece brutal. Yo creo que ni la ley trans ha roto el feminismo, ni las mujeres trans tampoco. Yo creo que las únicas que han roto el feminismo, haciendo además de sicarias del patriarcado, son este grupo de mujeres que perversamente se hacen llamar feminista o hablan de feminismo clásico. Yo, más que feminismo clásico, no entiendo que haya ningún tipo de feminismo que pueda ser para permitir el odio hacia un grupo ya vulnerable. Por lo tanto, yo creo que la revolución también hay que hacerla con la palabra y hay que arrancarle de la boca la palabra feminismo, porque eso es una ofensa para la lucha feminista y es una ofensa para todas las mujeres. Precisamente cada vez que llega el mes del orgullo, en el manual del cuñado facha aparece de que bueno, ya no tenemos nada que reivindicar, que hemos ganado todos los derechos. Sin embargo, vamos viendo cómo en los gobiernos que tenemos de derecha y ultraderecha, pues como ha pasado en Sevilla, que se abre una oficina antiabortista de la mano de una señora que, si puede echarle un vistazo a su Twitter, pues podemos ver mensajes LGBTI-fóbicos. ¿Cómo es posible que pensemos que realmente seguimos, que hemos ganado todos los derechos y que hemos avanzado tanto cuando la realidad nos pisa con casos tan escandalosos como Samuel, como recientemente otra agresión que hubo en Sevilla? Yo creo que el gran problema, Carmen, no es la caverna, que sabemos la caverna donde se mueve ideológica, cultural y económicamente, ¿no? El gran problema es la progresía política y la progresía mediática y por supuesto a su servicio medios de comunicación y una judicatura, ¿no? Unos jueces, ¿no? Que no todos, pero que en su inmensa mayoría son fascistas, son patriarcales y son LGTBI-fóbicos. El problema viene de esta progresía que en el fondo se les ha desmontado la careta con la ley trans y se le puede desmontar la careta cuando el colectivo LGTBI diga pasemos de aquella consigna que muchas veces nos ha parecido a la gente de izquierda y la hemos repetido, ni un paso atrás, ¿no? Ni un paso atrás como si fuera un acto de firmeza, ¿no? Ni un paso atrás para mí, y lo comparto con toda la gente que nos está escuchando, es una declaración de derrota. No, señor, es decir, Virgencita, déjame como estoy. Nosotros no queremos dejarnos como está. Nosotros no decimos ni un paso atrás. Nosotros queremos dar pasos hacia adelante que son necesarios e imprescindibles para esta igualdad que aún estamos mediante que se concrete. Es necesaria ya y urgente una asignatura de obligado cumplimiento en todas las etapas educativas, que eduquemos a las nuevas generaciones en el respeto a la igualdad de género y en el respeto a la diversidad sexual y de género. ¿Por qué? Porque esta generación que se eduque en esto va a impactar de manera firme el aumento de agresiones hacia las mujeres y el aumento de agresiones hacia el colectivo LGTBI. ¿Por qué no hace esto el Partido Socialista? Porque está con una mano retuiteando Twitter o hablando con medios para obtener titulares sin ningún tipo de trasfondo. Quieren que vivamos a base de titulares, pero no de cambios profundos, ¿no? Y también, ¿por qué? Porque no topamos con la Iglesia. Si no ha sido capaz de, en tantos años de democracia, retirarle el concordato a la Iglesia, pues tú me dirás, cuando la mayoría de colegios todavía sigue en manos de la Iglesia, son colegios concertados, ¿no? Entonces, por eso no querrán hacerle. Pero esto no tiene otra vía. Es urgente y lo digo aquí ya, compañeros y compañeras, lo pondremos pelear cuando queramos, pero si no conseguimos una asignatura de obligado cumplimiento en todas las etapas educativas, seguiremos sin avanzar, porque son importantes
las leyes que nos protegen. Son importantes los regímenes que sancionan conductas que tienen que ver con la LGTBI-fobia, pero mucho más importante es la educación. La educación como un motor de cambio. Por eso lo saben muy bien la ultraderecha, por eso hablamos de un cambio ideológico y de un cambio cultural. Es importante este cambio cultural, es importante que a nuestros compañeros gays y lesbianas que sufren violencia en el seno de su pareja no queden desprotegidos. Es importante también una ley de violencia intragénero que proteja a la víctima, que le dé a la víctima apoyo psicológico, apoyo jurídico, incluso alternativa habitacional. Es importante esto y es importante el cupo laboral trans. Me canso de decirlo, iniciativas que hagan posible que las personas trans entremos en el mercado laboral. La única política pública en todo el periodo de la democracia para sacar a esas mujeres de las esquinas ha sido en el 92 con redadas policiales para limpiar las ciudades de escoria ante un turismo internacional. Vergüenza, es urgente políticas activas que permitan el acceso al mercado laboral de las personas trans. Y es importante y está en manos del propio gobierno frenar estas empresas que son de redes sociales y que trabajan bajo licencia, que si no cumplen con la legislación española, que si no cumplen con la ley LGTBI española, se les retiren la licencia. No pueden seguir, porque claro, muchas veces cuando hemos dicho esto en el Ministerio de Interior, la respuesta es que Twitter y Meta son empresas extranjeras, ¿vale? Empresa extranjera es Mercadona, es Carrefour, es Ikea, es Renault, y no por ello pueden imponer en España el salario que quiere ni la jornada que quiere. Tienen que cumplir con el Estatuto de los Trabajadores. Estas empresas, que también son extranjeras, si quieren operar en España, tendrán que cumplir con los derechos humanos, con nuestra Constitución y no dejar seguir circulando ese discurso de odio que tiene consecuencias brutales en las vidas del colectivo de personas LGTBIQA+. Precisamente tú eres una de las voces más destacadas en cuanto a reivindicar un orgullo más reivindicativo y, digamos, menos de fiesta, precisamente por el tema de esto que comentas, ¿no? Que el llamado rainbow washing, donde las empresas, pues sus logos los ponen con la banderita, todo muy bien, pero luego precisamente es lo que tú dices, no cumplen con los derechos de las personas del colectivo, incluso miran para otro lado cuando se producen agresiones dentro de sus propias empresas. Es una política fomentada por el bipartidismo y, por supuesto, también con la complicidad de grandes organizaciones LGTBI, pues que han sido los lacayos y ante una actitud servil y obediente pues a los partidos pues que han estado en el poder, ¿no? Para mí es una vergüenza, ¿no? que una herramienta que hemos heredado de nuestra antecesora para poder avanzar, para poder reivindicar. A ver, yo no digo que no sea compatible la fiesta con la reivindicación, ¿no? Yo creo que es compatible. Yo creo que hay que festejar que ya no somos enfermas ni enfermos, que ya no somos criminales para la justicia, pero hay que seguir reivindicando las cosas que he dicho. Una asignatura de obligado cumplimiento en las escuelas, una ley de violencia intragénero, acabar con los discursos de odio de una manera contundente y sobre todo hay que marcar, hay que educar también a una escuela de nuevos jueces que estén descontaminados de estas corrientes fascistas, patriarcales y LGTBI-fóbicas, porque a veces no son las leyes las que fallan, ¿no? Se la tomó esto con la ley de solo el sí es sí, se ha tomado con la ley trans, con absurdo y con propaganda
facilona sin entrar en el centro de la importancia de estas leyes que han situado a España a la vanguardia del mundo, pero como no han venido de mano del Partido Socialista, sino que han venido de mano de una fuerza verdaderamente revolucionaria y transformadora como ha sido Podemos, bueno, pues todo es malo, ¿no? Y bueno, pero bueno, yo te vengo a decir que el artículo 510, que es el que nos debe de proteger contra los delitos de odio y que está en el Código Penal desde 1994, pues si hacemos las cuentas hasta ahora y que nos digan cuántas veces ha sido usado el 510 para defender al colectivo LGTBI, yo te voy a decir que desgraciadamente la mayoría de veces que se ha usado ha sido para defender a la Corona, a la Iglesia y a la Guardia Civil. Vergüenza. ¿El 510 está mal? No, el 510 no está mal. Los jueces fascistas que usan esta ley lo hacen para proteger a estas instituciones y a nosotros dejarnos desamparados de una ley que se introduce en el Código Penal con la sangre de una mujer trans que asesinaron en Cataluña. Fuese el resultado cuando se resuelve el primer crimen de odio que hubo en España, que fue el asesinato de Sonia Rescalvo. También llevaba consigo introducir en el Código Penal agravante de homofobia, agravante de transfobia, y ahí vemos cómo hay jueces que negaron que lo de Samuel fuera un caso de homofobia, y cuando se ha comprobado que hasta el último hálito de vida el chico tuvo que escuchar mientras que se le escapaba la vida: maricón de mierda. O nosotras tenemos que escuchar que le llamen debate cuando a mí me llaman que soy un tío con peluca, un tío pintado, que es una vejación, que es una humillación, que es una malgenerización, que es un acto de violencia. O peor todavía, cuando a mí me dicen que me sitúa en la diana como un peligro, como el eje del mal de las mujeres, ¿no? Ahora resulta que el telediario que se abre todos los días, cuando nos anuncia el asesinato de mujeres, son mujeres trans las que la asesinan, ¿no? O el alto índice de mujeres que confiesan haber sufrido a lo largo de su vida agresiones sexuales han sido cometidas por mujeres trans, ¿no? O en las fiestas populares, aquellos machirulos que actúan en manada son por mujeres trans. Me parece vergüenza. Fíjate tú, Mari Carmen, esto tiene... Es un doble peligro. Y es criminal, no solamente por ponernos a nosotros en la diana, sino que esto ha hecho posible que aquellos que nunca han creído en la violencia de género, hoy, para violentar a las personas trans, lo digan que lo hacen porque defienden a las mujeres. Han convertido a los fachas en feministas. Por eso digo que estas mujeres son las sicarias del patriarcado, del capital y de los fascistas. Precisamente que hablas de leyes, es triste que la comunidad, cualquier avance que hemos logrado ha sido a base de sangre, paliza y privacidad de libertad. Hasta el 88 la ley de escándalo público por la que las personas LGTBIQ+ eran arrestadas. Hasta 2005 no conseguimos el matrimonio igualitario. Fue en 2018, que es que esto hace un cuarto de hora, ¿no?, que la OMS decidió que quitó la transexualidad como enfermedad mental. ¿Qué hemos hecho mal para no cuidar la memoria histórica del colectivo LGTBI? Bueno, hacemos algo mal, y es cuando... A ver, yo creo que la operación Peace, ¿no?, el lavado de cara, pues tiene muchos mecanismos, ¿no? Yo creo que también forma parte de una herramienta, pues palabras que se usan de manera rápida para licuar, para minimizar, para quitarle la importancia que tiene cuando se llama de activista. Activista ya es todo el mundo. Ahora todo el mundo es activista porque no hay que examinarse en ningún tipo de universidad. Cuando se tiene cierta edad,
se dice, esta es activista histórica porque tiene cierta edad, no va ligado tampoco a la edad el ser una activista histórica. Para mí una activista histórica es aquella persona que a través de su acción ha logrado cambiar la historia de nuestro país y la historia de un colectivo. Como has hecho tú. Yo sí soy activista histórica y hay otras personas que pueden ser igual de viejas que yo o más viejas que yo, pero no son activistas históricas. ¿Qué ocurre con el aparato de Pisgonzi, con el aparato del bipartidismo? Pues que bueno, pues cogen a cualquier abuelita del colectivo que tiene ya un mérito haber sido superviviente del franquismo y del posfranquismo, pero que no ha sido activista nunca. Y en el momento la convierten como un referente. Cualquier persona ya ha luchado por el colectivo LGTBI. Bueno, pues no está nada mal haber supervivido a esto, pero las otras personas han sido las que han luchado por esto, ¿no? Y bueno, nos cambian los íconos nos ponen otro, nos cambian la narrativa. Mira, yo tengo una amiga argentina que cuando estábamos con la ley trans, ella me dijo, Mar, nuestras luchas hay que pelearlas 2 veces. Y yo me quedé así un poco esperando la explicación. Y dice, la primera es para conseguir el derecho al avance. La segunda es para hacer la narrativa. Porque si no hacemos la narrativa, habrán otros que la hagan. Y eso también es lo que ha pasado, Mari Carmen. Cuando yo escucho con todo el dolor de mi corazón que historiadores cis-gay hablan que en las cárceles franquistas hubo 5.000 homosexuales, pues a mí se me caen lágrimas sabiendo que la inmensa mayoría de las personas que terminaran con su hueso en esas cárceles fueron personas trans o fueron nuestras compañeras las maricas. Esas mujeres, esas personas valientes también, porque en un régimen dictatorial salí pues totalmente amanerada, era algo subversivo y la gente no entiende, porque esto, Mari Carmen, te lo digo desde mi conocimiento, desde mi experiencia, desde mi capacidad de reflexión teórica, política y cultural. Las dictaduras se han caracterizado por tener una gran miopía, de no saber distinguir orientación de identidad, y todos hemos entrado en el mismo saco, con lo cual era cuando decían la ley de peligrosidad social aquí, pero en Argentina la ley del código de honor, en otro lado se ha llamado de otra manera, en todos los lugares, porque me lo dicen mis compañeras con las que tengo un trato asiduo, en todos los lugares el objeto de la ley era el homosexual, pero es que para las dictaduras la transexualidad era una homosexualidad extrema. Es difícil que cuando vamos por la calle adivinar la orientación de cualquier persona, pero la identidad es algo visible. Lo mismo que es muy visible un señor que es muy amanerado, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos que tener, memoria y también saber cómo a las dictaduras no le importaba tanto con quién tú te acostaras, lo que más le importaba era el desafío y el subvertir los roles de género y la expresión del género. Y tú verás por qué, Mar, ¿por qué? Porque masculinidad, autoritarismo, militarismo, patriarcado, es una misma línea. Entonces las personas trans subvertíamos esa línea. Y las maricas igual. Por eso las personas trans, que en la época de la lucha, nosotras no estábamos organizadas, ¿no? Pero yo siempre dije que donde había una mujer trans, había una bandera de diversidad, había una bandera de libertad, había una bandera de visibilidad para nuestro colectivo. Desde la no organización, nuestra propia existencia, nuestro propio andar por las calles está situada, porque en aquella época, desgraciadamente, la mayoría de homosexuales, no de marica, de homosexuales, pues estaban todos ocultos, como hubiese hecho yo también, seguro que sí. No soy más valiente que nadie. Mi condición de ser trans me echó con una pata
del armario para la calle, porque nosotros no hemos tenido un problema de visibilidad, porque por ser visibles nos apalizan y por ser visibles nos quitan la vida, por ser visibles nos quitan un puesto de trabajo o nos niegan un puesto de trabajo y por ser visibles nos han negado hasta el alquiler de una vivienda. El problema de las personas trans no ha sido nunca un problema de visibilidad, ha sido un problema de justicia y de equidad. Ese control de la narrativa de la que hablaba, lo estamos viendo con el genocidio en Palestina. Cómo a las personas LGTBIQ+, se nos quiere imponer que no tiene lógica que defendamos la vida de los palestinos y de las palestinas. Se vende al Estado genocida de Israel como un defensor de los derechos del colectivo, y se nos quiere convencer de que tenemos que apoyar al Estado genocida. Obviamente, las personas que más sufren en las guerras son las mujeres y el colectivo LGTBIQ+. Es inconcebible que las personas LGTBIQ+, podamos apoyar una barbaridad de este tipo, donde están asesinando y masacrando de manera cruel a miles de personas. No cabe el orgullo en un genocidio, no hay orgullo ante un genocidio. Y lavar esto es no tener conciencia ni de quién uno es, ¿no? Sobre todo porque nosotras hemos vivido lo que es el encarcelamiento, las palizas, hasta la pérdida de la vida. Bueno, cada 24 horas en el mundo asesinan a una mujer trans, cada 24 horas y de manera muy brutal. Es imposible estar de acuerdo, pero no solamente con el Estado genocida de Israel, sino que también nosotros somos un colectivo que abrazamos la paz y no abrazamos las armas, porque las guerras siempre han traído pobreza, como tú has dicho, para las mujeres, para las personas migrantes, para las trabajadoras y trabajadores y, por supuesto, para el colectivo LGTBIQA+, ¿no? Yo creo que es importante decir, en estos momentos donde los señores de la guerra se han levantado en pie con Donald Trump, con Mark Rutte de la OTAN y con esta mujer, con Ursula von der Leyen, pero en España con la ministra de Defensa o también con Pedro Sánchez, le tenemos que decir alto y claro que las personas LGTBIQ+ estamos a favor de la paz y a favor del desarme. Que menos armario y menos armas. Efectivamente. Respecto al retroceso que estamos viviendo en Europa, estamos viendo, bueno, ya vimos cómo comenzó hace unos años Rusia, hemos visto recientemente Reino Unido, hemos visto Hungría. ¿Qué crees que está pasando en Europa para retroceder en derechos? En Europa, que creo yo, ahora mismo, digamos, las fuerzas políticas mayoritarias son de derecha y ultraderecha, ¿no? Y se nota que gobierna la derecha y la ultraderecha en Europa. Creo que no todos los momentos igual, Mari Carmen. Yo creo que la resolución dirigida al colectivo LGTBI igual pudo haber antes, ¿vale? Pero yo la más antigua que recuerdo fue de 1989. Desde 1989 hasta 2025 ha llovido mucho. Y yo creo que Europa debe de dar un salto para dejar de recomendar los derechos humanos, para que estos sean de obligado cumplimiento y que Europa sea un espacio seguro para el colectivo LGTBIQA+, y que lo mismo que un país es sancionado cuando no cumple el acervo económico, o lo mismo que ahora los quieren presionar desde Europa para la inversión en armas, también se debe de penalizar, incluso expulsar a cualquier país que no cumple con los derechos humanos. Los derechos humanos en Europa deben de ser una recomendación para hacer algo de obligado cumplimiento. Precisamente esa inversión en el rearme, ¿no?, que pide Trump, y que estamos ahí, vamos por un 2, se nos está pidiendo un 5. Si hay alguien que piensa que eso no nos va a afectar en los derechos, si nos va a afectar los servicios públicos...
Que le pregunte a toda la gente que está esperando ser atendida por la ley de dependencia, a todos esos ancianitos y ancianitas que están en lista de espera de esas residencias públicas, que le pregunte a cualquier persona cuando va a pedir la cita al médico el tiempo que te tarda, o una operación, cuando te va a operar la rodilla y la rodilla ya está destrozada, y si es para la detención de un cáncer de pulmón, ya te has muerto antes del cáncer del pulmón, que te atienda. Eso es lo que tenemos que preguntarnos, porque esos dineros salen de nuevo de los bolsillos de las y los trabajadores. Sale de nuestros bolsillos y se nos quita de la enseñanza, se nos quita de la sanidad pública, se nos quita de los servicios sociales. Es indecente que paguemos los derechos sociales con muerte. Ya para ir finalizando, ahí te vimos en la película de Te estoy llamando locamente, dirigida por Alejandro Marín. Nos vamos a la Sevilla del 77, 78. Ya llevaba Franco un par de años muerto. Y recorremos un poco la historia LGTBIQ+, de Andalucía. Me encantó verte en la película, maravillosa la película. ¿Qué otras películas, qué otros libros recomiendas para que precisamente no lo que estamos hablando de no perder la memoria y de cultivarla? Hombre, yo creo que también está muy bien 100 especies de abejas, también 100.000 especies de abejas. Después el libro, yo creo que para todas las personas que estamos en la izquierda y para todas las personas que somos militantes, también hay que leerse el libro de Julia Serano, con una R, Serano, que habla de la mujer del látigo, que esta mujer sí que hace ella es filósofa, ella es antropóloga, ella es la más perseguida en Estados Unidos por las TERFA, y ella sí que hace, como Carlos Marx hizo al Capital, ella hace una deconstrucción de lo que es la transfobia y la cisfobia. De hecho, ella fue la que introdujo el término cis para liberarnos de otros palabras, ¿no? Donde al usarlo las propias personas trans podíamos entrar en una comparativa de inferioridad, ¿no? Mucha gente se pone negra cuando hablamos de que dice yo no soy cis. Bueno, la palabra cis no tiene ningún tipo de connotación ni peyorativa ni ofensiva, es solamente para decir si lo trans es aquella persona que no se identifica con el sexo asignado al nacer. Las personas cis son las que se identifican con el sexo asignado al nacer. Es por no caer, porque ha habido mucha confusión entre orientación e identidad. A mucha gente le ha dicho, bueno, si aquí ponemos la homosexualidad, ¿qué está en el otro extremo? Y la gente ha dicho la transexualidad, ¿no? Pues estamos hablando de orientación. Si aquí está la homosexualidad, aquí estaría la heterosexualidad. Y si aquí está la transexualidad, lo opuesto sería la cisexualidad, la gente cisexual, ¿no? Bueno, ha habido, ¿y eso por qué se hace? Precisamente porque hasta de manera endógena en el propio colectivo hemos usado también una narrativa que era prejuiciosa para nosotros, cuando decíamos, por ejemplo, yo misma lo he dicho, es una mujer de verdad, no, una mujer trans no, la de verdad, como si yo fuera una mujer de ficción, ¿no? O decir es una mujer biológica, como si yo fuera biónica, ¿no? Entonces, para no caer en ese tipo de palabras, que nos sitúan en una inferioridad, pues se utiliza la palabra cis, que nos habla de tú a tú, de tú a tú. Sobre todo por desterrar también ese tipo de palabras, ¿no? Porque yo soy una mujer de verdad, así también se llama en mi biografía, pero al mismo también soy una mujer biológica, porque la biología no puede excluir la diversidad humana, porque cuando excluye la diversidad humana, entonces estaremos hablando de ideología excluyente, que es la que utilizan las TERFA para decir, bueno, es que es la biología, no, mire usted no me está, la biología a mí no me excluye su ideología, porque además es también vergonzoso, ¿no?, que utilicen estos términos, ¿no?, o esos argumentos casi científico como para justificar una inevitable discriminación, ¿no?, cuando ese mismo argumento ha sido utilizado contra las propias mujeres, ¿no? Las mujeres tenían el cerebro más chico que los hombres, por eso eran incapaces. Las mujeres una histérica por naturaleza, o los negros no tenían alma. Al no tener alma pueden ser esclavos. Yo creo que los regímenes totalitarios han utilizado siempre como una tríada, que yo le digo,
para justificar su discriminación o herramientas para perpetrarla, ¿no? Ha sido la justicia declarando delito aquello que se escapa de su perspectiva de lo normal, la moral encargada por parte de la Iglesia, o cuando no está la Iglesia, ya ahora la sustituyen también los medios de comunicación y por supuesto, como no, la medicina, ¿no? La medicina que dijo que las personas homosexuales eran enfermas, hasta 1990 que dijo que no, y lo ha mantenido de las personas trans hasta 2018, ¿no? O sea, yo creo que ciencia, justicia y moral han sido esta triada en la que se han apoyado siempre los regímenes totalitarios para oprimir a cualquier grupo humano, a mujeres, a personas negras, a personas racializadas y, por supuesto, a las personas del colectivo LGTBIQA+. Echando la vista atrás desde tus vivencias, desde tu vida, ¿no? De tu recorrido, ¿qué aprendizaje nos dejas? Y especialmente para aquellas generaciones que no se sienten interpeladas por el activismo. Bueno, yo quiero mandar dos mensajes, ¿no? ¿Vale? Uno es que nadie le pida permiso a nadie para amar a quien quiera, para vestirse como quiera o para expresarse y ser quien quiera. No tenemos que pedirle permiso a nadie, ni siquiera tenemos que ceder un segundo de nuestras vidas porque ese nos pertenece a nosotras, a nosotros y a los otros mismos. Pero también quiero decir algo y eso es muy esperanzador de verdad. Y quiero decir que es posible transformar las cosas y que el colectivo trans debería de ser un referente de esperanza para todos los colectivos oprimidos, porque a nosotras nos han negado con palizas, con cárceles, con muertes, con la negación del trabajo, con la negación de la sanidad pública, con la negación de poder estudiar. A nosotras que nos han negado tanto, nosotras hemos logrado cambiar una sociedad que no logró cambiarla a nosotros. Por lo tanto, es posible, podemos cambiar esta sociedad entre todas. Los únicos ingredientes, la organización y la resistencia. Si nosotras hemos podido, todas podemos. Muchas gracias, Mar, por esta entrevista y sobre todo por tus años de lucha y gracias, porque gracias a ti hoy tengo yo derecho. Claro, y gracias a ti vendrán otros y eso también es una responsabilidad. Quien hoy se encuentra pues con un legado de derechos tiene que protegerlos y tiene que seguir luchando para los que vengan detrás pues tengan aún más, ¿no? Yo siempre digo que hay muchas luchas que nos mueve, a todas las luchas nos mueve la utopía, ¿no? La utopía de personas que creemos que es posible un mundo mejor, ¿no? Un mundo mejor a nivel climático, a nivel del reparto de la riqueza, a nivel de los derechos sociales y civiles e individuales, ¿no? Y a veces muchas luchas, esas utopías a veces son difíciles, pero yo siempre digo, lo quiero decir también esto, que si hoy me muero, yo ya he tocado la utopía, parte de la utopía con la mano, porque allá donde había palizas las hemos convertido en abrazos y acompañamiento. Allá donde la sanidad pública no quería saber nada de nosotros, hoy tenemos sanidad pública. Allá donde era imposible estudiar, hoy tenemos protocolos que nos protegen de la discriminación. Y algo de lo que me siento más orgulloso y que no corresponde a ninguna política pública, más del 80% de las jóvenes que terminaban en unas esquinas, hoy están en las universidades. Y eso es haber tocado la utopía con la mano. Totalmente. Muchas gracias.